La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de difusión, divulgación y reflexión sobre la historia. El día de hoy, como siempre, reflexionaremos sobre el pasado con referentes del presente. Les habla Augusto Mote y antes de pasar a nuestra conversación del día de hoy, quiero saludar a Carla y a Misael. ¿Cómo están? Hola, pues yo contentísima de ver nuevamente aquí a Víctor Martínez en los micrófonos de Interruptus. Sí, yo también, pues tenía muchísimos años que no veía a nuestro invitado de hoy. Ahorita vamos a presentarlo, pero bueno, ya en un programa más en el Instituto B del Estudio B del Instituto Mexicano de la Radio. Muy bien, bueno, pues como bien lo adelantaron, hoy vamos a conversar con el historiador Víctor Martínez Ocampo, quien es especialista en temas de Revolución Mexicana. Víctor es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Historia de igual modo por la UNAM. Y sobre todo, ¿no? Muy importante y no olvidar mencionar, recientemente nuestro invitado recibió una mención honorífica por su trabajo de tesis doctoral titulado Una metrópoli hambrienta, abasto, escasez y estrategias de sobrevivencia en la Ciudad de México durante la Revolución. Distinción que fue otorgada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, acá entre paréntesis, INERM. Víctor, pues bienvenido a Interruptus nuevamente y a los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues como lo habíamos adelantado, ¿no? En la semblanza de nuestro invitado, hoy vamos a conversar sobre un tema que pues, a mí en lo particular se me hace sumamente interesante, que es el hambre como consecuencia pues, de los conflictos armados. Para este caso, pues nos vamos a centrar específicamente en los sucesos de 1915 en la Ciudad de México, que comúnmente, ¿no? O popularmente se conocen como el Año del Hambre. Víctor, pues para abrir un poco, ¿no? La charla de hoy, me gustaría, ¿no? Que nos explicaras a mí y a nuestro público no especializado en qué consiste este episodio denominado como el Año del Hambre. Primero que nada hay que entender el Año del Hambre como un proceso que ocurrió dentro de la Revolución Mexicana, es decir, un proceso dentro de un proceso. Este año de hambre es producto, digamos, de la especulación que hubo por parte de los comerciantes de la Ciudad de México entre 1913 y 1917, que tiene su culmen en 1915. Por eso es que se llama el año del hambre 1915. Ese año de hambre ocurrió principalmente por distintos factores. Factores políticos, es decir, la revolución, la lucha armada, la guerra civil que existía en ese momento. Factores económicos, es decir, los intereses que tenían los distintos comerciantes de la Ciudad de México para lucrar con la escasez de alimentos. Y también factores internacionales. Hay que tener en cuenta que durante la Revolución Mexicana también ocurrió la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empieza a absorber recursos alimentarios, es decir, Europa está en guerra y necesitan surtir a las personas, bueno, a las tropas de alimentos. Es por eso a grandes rasgos que se le llama Año del Hambre. Y también aquí quería acotar algo, es Año del Hambre, ¿por qué? Porque incide en la memoria de las personas. Uh-huh. Actualmente, por ejemplo, se sigue recordando ese año de 1915 como un año donde hubo mucha escasez de alimentos, donde las personas sufrieron mucha hambre en ese sentido, inclusive, y espero no estar alargando lo que menciono, inclusive recuerdo que mi bisabuelo por allá de 1999, él vivió la revolución de chico, me contó cómo pasó esa época y él me contaba que literalmente tuvo que comer basura buscar comida en los basureros para poder sobrevivir. Y eso me impactó grandemente, que quizá fue lo que... Por eso es que terminé trabajando este tema al respecto. Sí, es una cuestión que al escucharla, pues pensamos en estas escenas que tú ya bien nos has dibujado, porque es
el alimento fundamental, ¿no? Para la supervivencia, para el funcionamiento de cualquier espacio humano. Y yo quisiera preguntarte acerca de cómo podría ser catalogado este fenómeno, si como una hambruna, una severa escasez de alimentos, como una cuestión de desabasto. ¿Tú qué nos podrías decir al respecto? Desde mi perspectiva, yo lo catalogaría como una escasez de alimentos. Primero habría que diferenciar qué es una hambruna a qué es una escasez. Cuando existe una hambruna es literalmente la falta completa de alimentos en un espacio geográfico en específico. Por ejemplo, me imagino la hambruna que ocurrió en el Sahel, en África, durante la década de los 70. O por ejemplo, la hambruna que ocurrió en la India durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí literalmente las personas morían de hambre en las calles. Y hay fotografías al respecto en el que es posible observar cadáveres humanos en estado de inanición. Es decir, que no han comido absolutamente nada y son literalmente cadáveres vivientes. Por otro lado, en 1915 yo lo llamaría escasez porque desde mi perspectiva, yo no alcancé a observar en las fuentes, principalmente la prensa, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en fotografías, que se llegara, digamos, a esos grados. Como el punto crítico, ¿no? Exactamente. Digamos, hay ciertos destellos, ciertas fuentes médicas que están en el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, de médicos que reportan muertes donde mencionan, tienen el estómago inflado y solamente tienen pasto al respecto que han comido. Eso, ya estaba llegando al punto crítico. Pero es 5 o 6 personas, digamos de casi 1 millón de personas que existe en la Ciudad de México en ese momento, no se llegó a ese punto crítico. O que claro, quizá no quiero que el público se lleve con esta idea de que estoy minimizando en cierta manera la tragedia que se vivió en ese momento. La gente la sufrió y la sufrió fuerte. Y bueno, este año, quizá 1914 y 1915 fueron como los años más duros, pero desde la mirada de la Ciudad de México, ¿no? Es justamente yo creo que lo que pesa en todo el proceso de la Revolución Mexicana, y tiene que ver pues con que es el año en el que parece que México no tiene gobierno absolutamente, ¿no? Y en el caso de la ciudad, bueno, la entrada constante de los constitucionalistas, los zapatistas, entraban unos, salían otros, pues evidentemente eso tiene una repercusión, que es lo que estamos viendo, ¿no? En este caso, a mí me gustaría preguntarte cuál fue el papel de estas dos facciones, por lo menos en la búsqueda de distribuir alimentos o del abasto para la población en la ciudad, además de pues que el crimen que se disparó y un montón. Hay autores que están escribiendo como Ramírez Plancarte, ¿no? El propio Gómez Morín, que escriben sobre este año en particular desde otras miradas, que hablan de esa año tan duro en la capital del país. Sí, es fundamental el papel que tienen los gobiernos en ese momento. Hay que pensar a la ciudad como fruto de la disputa entre los carrancistas y la Soberana Convención. En ese sentido, la Soberana Convención gobierna la Ciudad de México aproximadamente de enero a agosto de 1915. Y hay entradas de los carrancistas, específicamente de Álvaro Obregón, en aproximadamente febrero de 1915 y en el verano de 1915. Pero resolver el problema de abasto de alimentos resulta fundamental para los gobiernos de la revolución. Los convencionistas intentan realizar labores de abasto en la Ciudad de México, principalmente a través del Ayuntamiento de la Ciudad de México. El Ayuntamiento crea una comisión para permitir la entrada de alimentos. No es muy exitosa en ese sentido. En cambio, los gobiernos constitucionalistas carrancistas establecen también una junta primero de primeros auxilios para ayudar a la población y después otras comisiones. Una comisión reguladora de alimentos para surtir rápidamente a la población de sus enseres que necesitan. Es fundamental, estas comisiones. ¿Para qué? Para establecer mecanismos de abasto. Esto nunca, creo que es algo que me parece importante que encontré en mi tesis, que esto nunca había pasado a esta escala en la historia de México, de que el gobierno interviniera directamente en el mercado de alimentos. No,
Pero también estaba como la parte, ¿no? Muy, muy importante. Yo creo que alguna vez revisé algunos documentos en donde, pues incluso, ¿no? Las mismas facciones revolucionarias están desviando alimentos de la Ciudad de México para mandarlos a Morelos. O sea, en el caso de los zapatistas, ¿no? O en el caso de los, no sé, obregonistas, ¿no? Que están sacando alimentos de Veracruz para mandarlos al Bajío, ¿no? En este año tan decisivo, sobre todo, ¿no? De los meses de mayo a junio que están librando los combates decisivos de la Revolución Mexicana. Sí. ¿Qué nos podría decir un poco de esto? Sí, al final de cuentas el alimento durante las guerras es una arma política. O sea, ocurrió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial durante la Revolución Mexicana. En este sentido, hay fuentes que explican o te dan indicios de que tanto la Soberana Convención, en este caso zapatistas, como los carrancistas son los que también están especulando con el precio de los alimentos. En el caso de los zapatistas he encontrado poquita información, pero en el caso de los carrancistas es evidente. Pues debe el verbo carranciar, ¿no? Sí, exactamente. Famosísimo. Con ese de los carrancistas con sus uñas listas, ¿no? Básicamente. Sí, o sea, la Comisión Reguladora, lo que encontré en las fuentes es de que utilizó los recursos de la venta de alimentos para sufragar el gasto de guerra del carrancismo. Pues de esta forma vamos cerrando el primer bloque. Ya hemos platicado con el historiador Víctor Martínez, quien ya dijimos recientemente su tesis doctoral acerca de este año 1915, el año del hambre, fue reconocida por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. No se vayan, volvemos en unos minutitos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, en Instagram como Interruptus Radio, y también búsquenos en X, antes Twitter, como @r_interruptus. Volvemos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Muy bien, bueno, pues amigas y amigos de Interruptus, pasado es presente. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque para continuar conversando con el historiador Víctor Martínez sobre el hambre en la Ciudad de México durante el año de 1915. Y yo me quedé mucho pensando en los contrastes que pueden existir entre presente y pasado en términos de abasto de alimentos. Yo creo que muchas personas del público quizás se preguntarán cómo le hacía la gente para ir de compras. Supongo que estaban los tianguis, etcétera. Bueno, en ese sentido yo quisiera pues que nos platiques un poco de las estrategias de la población en este momento para poder obtener sus alimentos. ¿Cómo era el abasto en la Ciudad de México? Primero que nada hay que mencionar que es un abasto diferenciado. O sea, es una sociedad socialmente diversa, por no decir con contrastes amplios. En ese sentido, las personas ricas generalmente iban primero que nada mandaban a su servidumbre a comprar al mercado, a los distintos mercados, 8 o 9 mercados que había en la Ciudad de México. También habían en las tiendas departamentales a comprar sus enseres. Pero lo más interesante es, digamos, los sectores populares. Cómo es que logran conseguir sus alimentos y sobrevivir a una escasez en ese momento. Hay que mencionar que ya de por sí la tenían dura. Desde el porfiriato les era difícil conseguir sus alimentos. Y cuando ocurre una escasez, digamos, tienen la opción de ir a los tianguis, tienen la opción de ir a los mercados, y también los abarrotes juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde se venden los granos necesarios para después transformarlos en tortilla, en pan en algunos casos, y comer. Pero digamos, cuando la escasez golpea en la ciudad, se tienen que valer de otros recursos.
tienen que acudir, por ejemplo, al ayuntamiento que empieza a repartir alimentos en ese sentido. Otras personas se lanzan a los campos circundantes de la Ciudad de México. No es esta Ciudad de México tan enorme. Todavía hay una porción muy importante de campo donde es posible acudir y obtener acelgas, quelites, todo este tipo de comidas que a mí me parecen muy nutritivas. Y también hay otras estrategias que ellos establecen. Por ejemplo, he encontrado, y que creo que es interesante porque no se había rescatado, las personas, estudiantes, amas de casa, obreros, escriben a las autoridades solicitándole el apoyo económico, trabajo, alimentos específicamente, y que eso nos permite ver cómo es que las personas, digamos, se relacionan con las autoridades. ¿Y qué pasa? O sea, cuando ya se llega al punto crítico, ¿no? Llegan a sucederse, por ejemplo, ¿no? Algunas revueltas en torno al hambre. ¿Qué nos podrías decir, Víctor, sobre esto? Sí, hubo, hasta donde he encontrado, 2 revueltas. Una en mayo de 1915 y otra en agosto de 1915. Son muy interesantes. ¿Por qué? Porque las personas salen a protestar a las calles, sí, pero rápidamente esas protestas en que dicen, a ver, ayuntamiento, dame de comer, necesito recursos, rápidamente estallan en ese sentido en levantamientos populares. Principalmente en agosto de 1915 fue muy evidente de que es un asalto a las tiendas de abarrotes. Incluso también hay un asalto a las tiendas de empeño. ¿Por qué? Por obtener armas y de ahí de esas armas asaltar las tiendas, los mercados. Son épocas muy explosivas. Cuando no hay alimentos, no alimentar a una persona provoca que esta persona evidentemente esté muy molesta, y más si no hay una respuesta por parte de los poderes existentes, los cuales llevan a levantamientos rápidamente. Oye, y bueno, también, como decías, a mí me llama mucho la atención cómo explicas esta parte de que es una ciudad realmente pequeña, ¿no? En la que además estaba una parte del lago importante todavía, que ya eran las afueras de la ciudad, pero pues Xochimilco, Tláhuac, toda esa zona era una zona de abasto también importante. Quizá también limitada por el propio tránsito y la seguridad. Pensemos incluso así como una cuestión un poco más cultural, es el año en el que la banda del automóvil gris empieza a hacer sus asaltos, sus fechorías, ¿no? Que terminan pues todos ahí fusilados, pero hasta eso lleva inclusive como el año más duro de la revolución en la Ciudad de México a que sea el primer largometraje, a hoy considerado el primer largometraje mexicano. En este caso, pues me imagino que también abastecer la ciudad con estas conexiones hacia Morelos, hacia Puebla, como nos decías, es muy difícil justamente porque parece que la ciudad, como lo entiendo, está como en una especie de sitio, digamos, ¿no? Es una zona controlada, pero no está tan asegurado el control. Y en ese caso, ¿tú consideras que el hambre podría haber sido también una estrategia de control del abasto, como una forma de estrategia de guerra también? Sí. Es muy evidente durante el verano de 1915 en el que los carrancistas sitian en cierta manera la ciudad, principalmente del norte, una vez de que logran vencer a Pancho Villa en el Bajío. Los carrancistas establecen un sitio y entonces a partir de eso no permiten en cierta manera la entrada y salida de alimentos. ¿Para qué? Para afectar a las tropas, en este caso convencionistas, principalmente zapatistas, que son las que están defendiendo la ciudad en ese momento. Y hay que entender esto como que la ciudad forma parte, el abasto siempre es a partir de redes comerciales. La Ciudad de México es como tal el nodo central del comercio durante la época. O sea, el 70% del comercio, que de acuerdo a las estadísticas del Porfiriato de 1910, dice que reside en la Ciudad de México. Esto significa que la Ciudad de México depende mucho de otras ciudades y del campo circundante, lo que algunos autores llaman como hinterland. Si no permites que la Ciudad de México tenga comunicación con su hinterland o con estos áreas de cultivo y de abasto inmediatos, la ciudad verdaderamente sufre y colapsa en 1915 y hoy en día. A mí me llama mucho la atención cuando has revisado las fuentes cómo se retrata, porque creo que hay como el primer nivel que tiene que ver con los documentos oficiales. Me imagino que en el Archivo de la Ciudad de México seguramente hay cosas que tienen que ver con los mercados, con la administración pública, pero me imagino que en la prensa había testimonios. ¿Qué nos podrías platicar como de algunos testimonios o casos que te vengan a la mente que se hayan retratado en la prensa? La prensa juega un papel fundamental para
para reportar e informar sobre este proceso de escasez de alimentos que existe. Digamos, está la prensa oficial, la prensa sensacionalista, pero quizá yo me quiero quedar con unos apartados que son los anuncios que hay en la prensa, que muchas veces uno como historiador pasa de largo y generalmente te dice de otras cosas que está pasando en la sociedad. Digamos, en 1915 los anuncios como de vendo alimento, compro costales, vendo costales es el pan de cada día, literalmente. Y eso te habla de que la gente está ávida y necesitada de conseguir alimentos como sea. O sea, inclusive recuerdo eso ligándolo. Hay vecinos que se reúnen y se asocian para contratar a un tercero para que vaya por alimentos a Puebla. Y ahí ves los vecinos de Santa María, pagan a esta persona. O por ejemplo anuncios en que dice, y eso ya habla más de las clases altas. De cambio perrito pequinés por un no iban a hacer taquitos ese perro. Sí, por un bulto de maíz. Y al final de cuentas te habla de cómo es las estrategias que establece la población para obtener su recursos. Todas las clases, ¿no? Pues como ves, ya en periodos críticos hubo una movilización, ¿no? Incluso en algún momento llegué a ver, ¿no? Que se organizan faenas de toros, ¿no? Para recolectar dinero, ¿no? Y mandar justamente, como dices, a alguien, ¿no? A comprar alimentos y traerlos a la Ciudad de México para ayudar a los pobres, ¿no? Mejor que se comieran el torito, ¿no? Y hay mucha fotografía también de la época. Yo por lo menos distingo dos de gente formada, que son muchos niños. Mujeres. Que además repartían como boletitos, como tu turno, digamos, pero a veces se acababa todo muy pronto, ¿no? Y algunos allí desfallecidos, ¿no? En las filas, insolados, apachurrados, ¿no? También se comenta mucho, ¿no? Es una parte muy interesante como de revisar la prensa de esta época. Incluso me imagino que hasta la gastronomía tuvo que en cierta medida cambiar, ¿no? ¿Revisaste algo sobre el tema? Sí, recuerdo, es un poquito posterior, 1916-17, el gobierno inclusive empieza a intervenir en los restaurantes en ese sentido. Y ahí se ve cómo es que hay una distinción de estos restaurantes que venían existiendo en 1910 muy refinados, porfiristas, a estos restaurantes del 16-17 que son más modestos. Vaya, eso te habla del acceso a los recursos que existen. Y también es algo importante mencionar que esta escasez es diferenciada. O sea, los ricos no la sufrieron tanto y es por eso que siguen acudiendo a este tipo de restaurantes que ofrecen, digamos, manjares que no están accesibles a todo el público y en cambio la población, digamos, a pie, muchas veces descalza, como diría una historiadora, tiene que obtener sus alimentos de otra manera y que lo cual lo vuelve muchísimo más difícil. Es, digamos, estos contrastes que existen entre sectores altos yendo a restaurantes y sectores bajos sufriéndola muy fuerte. Víctor, ya estamos llegando al final de esta emisión de Interruptus Pasado es Presente. ¿Nos podrías muy brevemente, en 30 segunditos, decir cuál es la importancia de este tema para nuestros días? Pues principalmente es reflexionar sobre el acceso de alimentos que existe hoy en día. En un país como México, que es sumamente rico y sumamente diverso en su gastronomía, que actualmente exista una pobreza alimentaria es justamente fruto de estos intereses económicos que juegan con la escasez de alimentos, tanto durante la Revolución como hoy en día. De acuerdo, y yo creo que también es muy bueno pensar estos temas a la luz de que en nuestro país se habla de soberanía alimentaria, de la necesidad de que, por ejemplo, nuestros granos que son básicos en nuestra alimentación, como el maíz, puedan ser pues un derecho, ¿no? Que implique un derecho el tener estos granos disponibles. Pues eso, que tiene que ver con la alimentación, con la salud, con el bienestar en general. Muchísimas gracias, Víctor, por haber accedido a venir a este programa. De verdad disfrutamos mucho esta conversación. No, gracias a ustedes. Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión y agradecemos, como siempre, al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio y además pues a Juan Soto en los controles técnicos. También a Hernán Nájera en la producción y, como siempre, les invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de Radio Ciudadana de 1350 AM. Escuchen todos nuestros programas en imer.mx/programas. Hasta la próxima, Misael, Augusto. Adiós, nos vemos. Gracias, Hasta Vic. luego. Hasta luego. Hasta luego. Interruptus.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.